Bien, jóvenes, somos solo 2 alumnos, pero hay que avanzar la clase, si no, llega diciembre y no hemos acabado nada. Hoy día tenemos una clase de ciencia y ambiente. Igual la estoy grabando y la voy a dejar como video, a ver si los alumnos van a verla, ¿no? Hoy día tenemos una clase de ciencia y ambiente. En ciencia y ambiente hemos estado trabajando la segunda parte del año todo lo que es el reino animalia, ¿no es cierto? Ya hemos hecho 8 de los 9 filos, ¿recuerdan? 8 de los 9 filos del reino animalia ya lo hemos hecho. Recuerden, empezamos con los poríferos, luego pasamos a los nidarios o medusas, de ahí pasamos los 3 filos de gusanos, los platelmintos, que son gusanos planos, los nematos, que son gusanos cilíndricos, y los anélidos, que son gusanos cilíndricos, pero segmentados. Luego hemos pasado a los moluscos, y en los moluscos vimos los bivalvos, los univalvos, y los cefalápodos, ¿no? O sea, bivalvos, las conchas, los choros, por ejemplo, los univalvos, los caracoles, y los cefalópodos, los pulpos, los calamares. Luego de los moluscos pasamos a los crustáceos y finalmente pasamos a los equinodermos y con eso hemos hecho 8 de los 9 filos. Nos queda el último filo. El último filo le dije que era el filo de los cordados, que es precisamente el más extenso. Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? El filo de los cordados y comenzar a hablar de uno de ellos. Entonces, esta es la ficha que corresponde, ¿no? Si no me equivoco, ya es la última ficha de octubre, todavía estamos un poco atrasados. Esta es la ficha que corresponde. Vamos a ver cordados y peces. Es el último de los filos, entonces, el último de los filos del reino animalia. Para eso, nuevamente, les he preparado un pequeño PowerPoint, que es una lástima realmente preparar un trabajo tan bonito para los alumnos. Bueno, espero que el resto lo aprovechen, mirando el video. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, ¿a qué llamamos filo de los cordados? Ojo que en algunos libros, en algunos textos, se ve cordados o vertebrados. Y eso no es así necesariamente. ¿No es cierto? Buenos días, Christopher. No es así necesariamente cordados o vertebrados. Los vertebrados es una parte de los cordados son más extensos. Se llaman cordados aquellos animales que en su embrión tienen la notocorda o notocordio. La notocorda es una especie de vara nerviosa que se encuentra en la parte dorsal. Delante tenemos los intestinos, el sistema digestivo, y en la parte trasera se forma una varilla, poco cartilaginoso. Eso en el embrión, no en la persona adulta, o en el embrión. Entonces, en común, todos estos animales tienen la presencia de esta notocordia. Notocordia, o por acá tengo el dibujo. Lamentablemente esto no se puede hacer zoom. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en esto de aquí, en esta diapositiva, tenemos un embrión de un pez, aquí, ¿no? Un embrión de un pescado, de un pez, lo tienen aquí. Tienen el embrión de un reptil aquí, tienen el embrión de un ave aquí y de un humano aquí. ¿Y cuál es la característica común de todos ellos? Es la presencia de la notocorda. La notocorda es esto, miren. Esta es la notocorda. Todavía no hablamos de columna vertebral ahí. Todavía no hablamos de columna vertebral porque recién está en plena formación. A eso se va a llamar notocorda o notocordio. Por eso es que se colocan a todos estos animales dentro del grupo de los cordados, debido a la presencia de notocordia. Acá hay un corte del embrión, es interesante esta figura,
Este es un corte del embrión, ¿no? Este mismo embrión, imagínense que yo le hago un corte acá, y esto es lo que vamos a ver. Les había hablado ya las capas embrionarias. Van a encontrar por aquí el mesodermo. ¿Ah? Este es el mesodermo. No se ve aquí, pero por aquí afuera estaría el ectodermo. Y por acá adentro tendríamos el endodermo. ¿Ah? Pero mire, en el corte se ve este cilindro de acá, esta varilla, que es lo mismo de acá. O sea, como le he hecho este corte acá, esta varilla de acá, que se llama notocorda, la vemos acá, ¿no? Esta es la notocorda. Entonces, la notocorda es una especie de varilla cartilaginosa que se presenta en los embriones de ciertos animales, y a ellos se les va a llamar cordados. ¿Ya? En los mamíferos, estos cordados, esta notocorda se convierte en columna vertebral, perdón, en los vertebrados. Esta notocorda se convierte en columna vertebral, pero no en todos los cordados se va a convertir en columna vertebral. Por eso es que le digo, está mal dicho, como se ve en algunos libros, cordados o vertebrados. Los vertebrados son una parte de los cordados, porque hay otros cordados que no son vertebrados. Hay cordados que quedan como notocorda, queda como un anillo cartilaginoso y no está dentro de una columna vertebral. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo decir cordados necesariamente con vertebrados. El filo realmente se va a llamar cordado. Vertebrados es un subfilo de los cordados. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos del filo cordado, vamos a decir que los cordados se van a caracterizar esencialmente por tres rasgos principales. El uno, la presencia de la notocorda. La notocorda les dije, es un cilindro cartilaginoso que se encuentra en la espalda, en la parte dorsal, respecto al sistema digestivo. El sistema digestivo está adelante, entonces detrás va a ser la notocorda, que es este cilindro como una varilla cartilaginosa, que en algunos animales se va a convertir después en columna vertebral. La presencia de notocorda en el embrión, ojo, no en el adulto, en el embrión es una de las características de los cordados. ¿Ah? Otra de las características es la presencia de un cordón nervioso. ¿Ah? Justo al costadito de la notocorda, luego pasa al interior, pero al costadito de la notocorda se forma una serie de tejido nervioso, de neuronas, que van a formar un cordón nervioso. En los mamíferos se va a convertir en la médula espinal, en el cerebro, en el cerebelo y médula espinal. ¿Ah? Cancha arriba se forma el cerebelo, y luego continúa como médula espinal. ¿De acuerdo? Y finalmente, la presencia de unas hendiduras branquiales, que son estas. Miren, las hendiduras branquiales son estas que ven ustedes aquí. Igual, ¿ah? En todos los embriones de los cordados, peces, reptiles del ser humano, vamos a encontrar estas hendiduras acá, miren. Estos se llaman hendiduras branquiales. Comparen en el pez, en el reptil, en el ave y en el humano la presencia de estas hendiduras branquiales. Entonces, esa es la característica común de los cordados. Todos tienen estas hendiduras branquiales en el embrión. En la persona adulta desaparece, ¿no es cierto? Los peces todavía continúan a tener branquias, pero el hombre ya no tiene. Se le forma aquí, se le va a formar la laringe, la faringe. Entonces desaparecen las hendiduras branquiales. Sin embargo, en los peces permanece, porque ellos van a respirar con branquias, o sea, las branquias continúan a existir. ¿De acuerdo? Entonces, la característica de los animales, el filo cordado, es la presencia de hendiduras branquiales, que son esto de aquí, la presencia de la notocorda, y la presencia de un cordón nervioso, que en los mamíferos se convierte en médula espinal y cerebro. Esa es la característica de los cordados. ¿De acuerdo?
hendiduras branquiales, notocorda y la presencia de un cordón nervioso dorsal, que se convierte después en cerebro y médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la principal característica de los cordados. Ahora, es lo que les explicaba, qué cosa es la notocorda, ¿no es cierto? Le digo que es un cordón, perdón, es un cilindro cartilaginoso, como si fuese una vara, que se encuentra en todos los embriones de los cordados, de los peces, de los reptiles, del ser humano y otros que vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Se encuentra dorsalmente, o sea, atrás de lo que sería el sistema digestivo. Luego desaparece, esto desaparece. ¿Ah? La notocorda desaparece y en los mamíferos, por ejemplo, se convierte en la columna vertebral. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los cordados? Los cordados, ahí está lo importante. Los cordados vamos a clasificar en 3 tipos diferentes. Encéfalocordados, urocordados y vertebrados. Recién ahí vienen los vertebrados. Por eso le decía, los vertebrados son una parte de los cordados. No es filovertebrado o cordado, no. Los vertebrados es solamente una parte, porque también hay otras. Urocordados y cefalocordados. Es cierto que son animales raros, son animales que nunca vamos a ver, pero que existen. ¿Ah? Los cefalocordados son más o menos los dinosaurios del mar. ¿Ah? Los cefalocordados son estos, no son peces, ¿ah? Son animales marinos, esto de aquí, son animales marinos que no tienen rostro, no tienen cara, no tienen cerebro. ¿De acuerdo? Solamente es casi una notocorda, casi una columna vertebral que está navegando. Se desplaza en el fondo marino, casi siempre están enterrados, se ve solamente la puntita que está ahí, y de vez en cuando se desplazan libremente. Esos se llaman anfioxos. Esos son cefalocordados, esos son los dinosaurios, son probablemente los animales cordados más antiguos que existen, ¿no? Los animales con, no es columna vertebral, con notocorda, más antiguo que existe. Se llaman anfioxos, están en el fondo del mar y se le llaman cefalocordados. Cefalocordados porque no tienen cabeza, no tienen cerebro. ¿Ah? De ahí su nombre, cefalocordado. No tienen rostro, no tienen cerebro. Se alimentan o respiran por branquias, se alimentan celularmente a través de la piel. O sea, imagínate a un pescado le quitas la cabeza. Ese es un cefalocordado. Viven en el fondo del mar, casi siempre enterrados, enarenados, solamente se ven como unos gusanitos que están que se mueven, es una de las partecitas, a veces se liberan y se desplazan, pero no tienen cabeza, no tienen cerebro, no tienen movimiento autónomo. Los otros son los urocordados, esto de acá se llama esidia, o asidia, o papa de mar, son bien bonitos, son casi como unos corales, en el fondo del mar también, casi siempre en los arrecifes. Estos al momento del embrión también tienen notocorda. Son familiares nuestros, fíjense, no parecen para nada. Tienen notocorda. Por eso es que se consideran cordados, junto con los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces, y nosotros estamos entre los mamíferos. ¿De acuerdo? Entonces, los cordados se van a clasificar en 3. Cefalocordados, céfalo es cabeza, cefalocordados, urocordados y vertebrados. En los vertebrados, la notocorda se convierte en columna vertebral, solamente en los vertebrados. ¿Verdad? Entonces, clasificación de los cordados en 3, encefalocordados, urocordados y vertebrados. Ejemplo de cefalocordados es el anfioxo, y ejemplo de urocordado, la asidia, o papa de mar también se le llama. Y entre los cordados, entre los vertebrados, se van a clasificar en 5. Los vertebrados, en los que ya la notocorda se convierte en columna vertebral, es la diferencia. Los cefalocordados, la notocorda queda como tal, como un cartílago, no se convierte en columna vertebral. En los urocordados, igual. En los urocordados, la notocorda se convierte en un hilito cartilaginoso.
no se convierte en columna vertebral. Los vertebrados sí, la notocorda se convierte después en columna vertebral. Entonces, dentro de los vertebrados se clasifican en 5 subfilos: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. ¿De acuerdo? Entonces, los vertebrados, su característica principal, lo que le digo, es que la notocorda es reemplazada, se convierte en columna vertebral. Entonces, estos vertebrados se van a clasificar, le dije, en 5 clases: peces, ¿está? Anfibios, acá, los vertebrados se van a ubicar en peces, en anfibios, en reptiles, aves y finalmente mamíferos. Y aquí estamos nosotros, mamíferos. ¿Por qué somos mamíferos? Porque nos alimentamos. Las hembras de los mamíferos producen unas glándulas que se llaman mamas, que van a producir una sustancia que se llama leche y que va a alimentar a las crías. Por eso es que nosotros somos mamíferos, como la ballena, como el gato, como el perro, como el lobo. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de leche. ¿De acuerdo? Por eso es que somos mamíferos. Bien, entonces, entre los primeros mamíferos, los primeros vertebrados, vamos a tener a los peces. Entonces, hablando de peces, ¿cuál es la característica de los peces? Son los primeros de los vertebrados. Primero, se van a llamar peces a todos aquellos animales que no son tetrápodos. ¿Qué son tetrápodos? Tetra es 4 y podos pie. ¿Ah? Los animales que no tienen 4 patas van a ser peces. El resto de animales se van a llamar tetrápodos. Incluso las aves, ¿no? Tienen 2 patas, pero tienen 2 extremidades superiores, se le va a llamar tetrápodos también. Entonces, los peces son los únicos que no van a tener, y algunos reptiles que no van a tener, que no van a estar dentro del grupo de los tetrápodos. Característica principal de los peces: su respiración se hace por branquias, no tiene respiración pulmonar. ¿Ah? Las hendiduras branquiales, que le dije que es una característica de los cordados, en los peces continúa, siguen existiendo, se forman branquias. En el ser humano desaparece porque el hombre respira por pulmones, ya no por branquias. Cuando recién se forma el embrión, se va a respirar por branquias, por unas hendiduras acá, unos huequitos. Por ahí se respira, pero ya luego se empiezan a formar los pulmones y al ser humano se le forma el cordón umbilical, absorbe el oxígeno por el cordón umbilical, ya no necesitan las branquias y desaparecen esas hendiduras branquiales. Sin embargo, en los peces continúa a existir. Otra de las características es la presencia de aletas. 5 aletas tienen los peces. 5 aletas. 5 aletas, de las cuales 2 se van a llamar pectorales, 2 se van a llamar pelvianas, una dorsal, una caudal, una anal, y algunos dicen que la cola también viene a ser una especie de aleta. ¿De acuerdo? Entonces, característica de los peces. Sus cuerpos están cubiertos de escamas, es una de las principales características. Sus extremidades, los codos, se van a convertir en aletas. ¿De acuerdo? No van a tener extremidades superiores, inferiores, no van a tener patas, no van a tener aletas. ¿Ah? La mayoría de los peces van a tener un esqueleto óseo. Algunos de ellos tendrán esqueletos cartilaginosos, como el tiburón, como la raya, por ejemplo. Ellos tienen esqueletos cartilaginosos, mientras que otros, como el bonito, el jurel, la lisa, lo que comemos, tienen esqueletos óseos. El esqueleto, la columna vertebral o el esqueleto en sí, de los peces es el más sencillo de todos. Una columna vertebral y espinas. ¿De acuerdo? No tiene cintura pélvica, no tiene cintura de caja torácica, como tienen el resto de vertebrados. Entonces, los peces tienen el esqueleto más sencillo.
Otra característica, le dije, van a respirar por branquias, ¿ah? Y finalmente tienen una vejiga natatoria, una vejiga que se infla y le permite mantener el equilibrio y desplazarse en el agua. Entonces, esas son las características de los peces. Primero, piel cubierto de escamas, la presencia de aletas, las extremidades se convierten en aletas, la respiración por branquias, tener el esqueleto más sencillo, algunos óseos, otros cartilaginosos, y la temperatura variable. Es importante, temperatura variable, porque los peces se pueden desplazar en aguas de bajo cero. Entonces, su temperatura normalmente son animales de temperatura fría. El ser humano tiene 37, 37.5 como temperatura. El pez puede llegar a tener como temperatura 7 u 8. ¿De acuerdo? Ahora, esta es una estructura de un pez. Vean cómo las hendiduras branquiales se convierten en branquias, son estas. ¿De acuerdo? Las aletas, la aleta de arriba es la aleta dorsal, la cola se va a llamar aleta caudal, va a tener dos aletas pectorales y va a tener una aleta anal. ¿Ah? Estos son 5 tipos de aletas que tiene un pez. Son animales celomados. Si son celomados, van a tener órganos, o sea, tienen todo un sistema digestivo, un sistema cardíaco, con corazón, con el sistema digestivo, con ano, con intestinos, con vejiga, ¿de acuerdo? Y sistema reproductor unisexual. Hay peces que tienen sistema masculino, peces que tienen sistema femenino. Clasificación de los peces. Lo vamos a clasificar de acuerdo a la presencia o no de la primera, la presencia o no, la presencia o no de mandíbulas. Los peces en sí lo vamos a clasificar en 3. Peces sin mandíbulas o agnatos, peces con cartílago óseo o osteócteos, y peces con cartílagos, perdón, con esqueleto óseo y peces con esqueleto cartilaginoso. Peces con esqueleto cartilaginoso, los condrictios, y los osteoictios, que son los peces con esqueleto óseo. Entonces, clasificación de los peces lo clasificaremos en 3. Primero, los agnatos. Los agnatos son peces que no tienen mandíbula. No tienen mandíbula. Un ejemplo de ellos son las lampreas. Las lampreas es como un enorme pejerrey y no tiene mandíbula, miren. No tienen mandíbula. Tienen boca de frente, tienen la cabeza, la boca, pero no tienen el maxilar inferior. Acá le faltaría el maxilar inferior. Y eso se llaman agnatos. También se dice que son de los peces más antiguos que existen. Estas hendiduras branquiales, de nuevo, como vemos, se convierten en las branquias, que es por donde respira. ¿Cierto? Esas son las branquias, o hendiduras branquiales. Entonces, agnato, porque no tiene mandíbula. Ag es sin. Agnato, mandíbula. Le falta la mandíbula acá, para que sea como cualquier pez que conocemos. Por el resto es un pez como el que conocemos, solo que no tiene el maxilar inferior, o sea, no tiene mandíbula. Por eso es que se llama agnatos. Ejemplo de esto, la lamprea. La lamprea es un tipo que se come, es un tipo de pez sin mandíbula, agnato. La segunda clase va a ser los condrictios. Los condrictios van a ser los peces que tienen esqueleto cartilaginoso. Entre ellos tenemos al tiburón, el delfín, van a tener esqueleto cartilaginoso. La raya tienen esqueletos cartilaginosos. Esa es una pregunta de examen, casi siempre le viene sobre el tiburón. ¿Qué tipo de esqueleto tiene el tiburón? Y de acuerdo a su esqueleto, ¿cómo se llama? Pertenece a la clase Condri. Condri es cartílago. Condrictios.
Condrictios porque tienen un esqueleto cartilaginoso. Otra de sus características, igual también que el agnato, sus hendiduras branquiales se observan fácilmente. ¿Ya? Se observan fácilmente. Estas son las hendiduras branquiales. Se observan fácilmente. ¿De acuerdo? Cuando usted ve un tiburón, ven las branquias acá al costado, las líneas. Igual que los vimos en el anterior, recién fue en la lamprea. En esta. También se ven las hendiduras. Bueno, ya no son hendiduras branquiales, son branquias también. Se observan claramente en los agnatos y en los condrictios. Sin embargo, en los osteitios, oste es hueso, ictios es pez. Los osteitios van a ser peces con esqueleto óseo, calcáreo, de hueso. Y las características es que las branquias están cubiertas por un opérculo. Aquí lo ven, ya no se ven libremente las branquias, están cubiertas. Cuando ustedes compran un bonito, no se le ven las branquias, tienen que abrirle, ¿no es cierto? Le abren, este es un opérculo, le abren y adentro ven las branquias. Pues, en los peces, en los osteídeos o los peces óseos, las branquias están cubiertas, no están al aire libre como sí se ve en los condrictios y como sí se ve en los agnatos. ¿De acuerdo? La mayoría de peces que consumimos, el jurel, la cojinova, el bonito, el lenguado, la mayoría de esos peces van a ser de este tipo, osteídeos. Van a ser peces con esqueleto óseo. ¿De acuerdo? Voilà. Entonces, esto es por hoy día. Entonces, hemos hecho, esencialmente hemos avanzado, hemos comenzado con los cordados, que es el último de los filos, del reino Animalia, los cordados. Ya hemos hecho 8 filos, lo que quedaba el noveno, y son los cordados. Los cordados, le dije, no es lo mismo que vertebrados. Los vertebrados es una clase de cordado. Los cordados se caracterizan por tener hendiduras braquiales, se caracterizan por tener notocorda, que es como una vara cartilaginoso en el embrión, y por tener un hilo nervioso dorsal, que después en los vertebrados se convierte en cerebro, se convierte en médula espinal, ¿no es cierto? Dentro de los cordados tenemos 3 tipos, le dije, los urocordados, los cefalocordados y los vertebrados. Los cefalocordados, los urocordados y los vertebrados. Y los vertebrados son aquellos en el que la notocorda da paso, se convierte en una vertebral. ¿De acuerdo? Y dentro de los vertebrados vamos a tener 5 clases. Los peces, los reptiles, los anfibios, las aves y los mamíferos. Y hemos comenzado a hablar de los peces, las características que tienen escamas, que respiran por branquias, que las extremidades se convierten en aletas, que tienen una temperatura variable, adaptable, que tienen una vejiga natatoria. Y hemos hecho la clasificación de peces en 3. Agnatos, peces que no tienen maxilar inferior o mandíbulas, como la lamprea. Los peces condrictios, que son los que tienen el esqueleto cartilaginoso, como el tiburón, el delfín, la raya. Y los osteoictios, que son los peces que tienen el esqueleto óseo, como la mayoría de peces que conocemos. ¿De acuerdo? La gran diferencia no solamente es a nivel del esqueleto óseo, sino que las branquias están cubiertas. Están cubiertas por un opérculo. Sin embargo, en los 2 primeros, en los condrictios y en los agnatos, las branquias, las hendiduras branquiales están al aire libre. Hola, jóvenes. Con eso acabamos esta primera parte. En la siguiente hablaremos de los otros vertebrados. Probablemente hablaremos de las aves, de los reptiles y de los anfibios, para terminar con los mamíferos. Listo, que tengan un buen día y pues nos estamos viendo en la clase de mañana. Avancen las preguntas. Hoy hay unas preguntas.
por lo que hemos dictado, pueden ir resolviendo ya las preguntas que están ahí, ya vayan haciéndolas las preguntas en una hoja de cuaderno. Que tengan un bonito día. Gracias por su participación.